Este hombre es, casi con seguridad, el jugador más barato de todo el Mundial 2026. Su valor de mercado es de unos $57,000. En el fútbol moderno, donde un suplente cualquiera cuesta 50 o 100 millones, esa cifra es el precio de un coche usado. Tiene 40 años, juega en la segunda división de Portugal y hace apenas una semana su contrato se acababa, sin un equipo asegurado para la próxima temporada. Y aún así, esta es la persona que dejó a España, la campeona de Europa y una de las favoritas a ganarlo todo, sin meter un solo gol. Hoy te cuento quién es Bociña, porque un portero que nadie conocía se volvió la historia más bonita de este mundial, y como un niño de una isla diminuta en mitad del Atlántico, terminó parando, a los 40 años, a las estrellas más caras del planeta. Para entender por qué esto es tan increíble, primero hay que entender el contraste. En este mundial juegan selecciones cuyos 11 titulares valen, sumados, más de 1.000 millones de euros. España es una de ellas. Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, nombres que mueven cifras astronómicas. Y enfrente, en el arco de Cabo Verde, había un hombre que vale lo que un coche de segunda mano. No es una exageración para este video. Es su valor real, el que registran las bases de datos del fútbol. Esa noche, ese hombre fue mejor que todos ellos juntos. Su nombre real es Josimar Évora Díaz. Nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad de la isla de San Vicente, en Cabo Verde. Y si no ubicas Cabo Verde en el mapa, tranquilo, casi nadie lo hace. Es un pequeño archipiélago de 10 islas frente a la costa de África Occidental, con una población de apenas 500,000 de personas. Para que te hagas una idea, hay ciudades en el mundo que tienen más habitantes que todo el país entero. De ese lugar, uno de los más pequeños que han llegado jamás a un mundial, salió el protagonista de esta historia. Pero el mundo no lo conoce como Josimar, lo conoce como Bociña, y detrás de ese apodo hay algo muy tierno. De niño, su madre trabajaba y su padre estaba en el servicio militar, así que quienes lo criaron fueron sus abuelos. En portugués, abuela se dice avó, y abuelita de forma cariñosa, a Bociña. De ahí salió Bociña, un apodo de infancia ligado directamente a los abuelos que lo cuidaron. Durante años intentó dejarlo atrás y presentarse simplemente como Josimar, pero cuando llegó a jugar a Tailangola, ya que había allí otro portero con ese mismo nombre, así que el apodo se le quedó pegado para siempre, la abuelita. Curioso destino para un hombre que terminaría tapando bajo los 3 palos como un gigante. Y hay un detalle más en su nombre, uno que conecta dos mundiales separados por 40 años. Su padre era fanático del Mundial de México 86, tanto que quiso ponerle a su hijo el nombre de Jorge Valdano, el delantero argentino que brilló junto a Maradona aquel verano. Pero en Cabo Verde existen reglas estrictas sobre los nombres que se pueden registrar, y Valdano no fue aprobado. Así que el padre eligió a otro protagonista de aquel mismo torneo, Josimar, el lateral brasileño que marcó goles inolvidables en México 86. Sin saberlo, sus padres le pusieron el nombre de un mundial 40 años antes de que él escribiera el suyo propio. Josimar no empezó siendo portero. De niño jugaba en el campo, con los pies, en las calles de Mindelo. El cambio llegó a los 16 años, cuando pegó un estirón y alguien lo puso bajo los 3 palos. Debutó como profesional en 2007 en el Batuque, un club de su propia isla. Después pasó al Mindelense, y ahí empezó un viaje que define toda su carrera, un viaje sin atajos y sin focos. Prestan atención a este recorrido porque es de locos. De Cabo Verde se fue a Angola, al Progreso do Sambizanga, su primera gran oportunidad lejos de casa. De ahí saltó a Europa del Este, Moldavia, al Zimbru de Chisinau, luego Chipre, al AEL Limassol, después Eslovaquia, al Trenčín, y finalmente Portugal, primero en el Gil Vicente y más tarde en el Chaves. 5 países, cerca de 9 clubes, casi 20 años de carrera. Ninguno de esos clubes es un gigante, ninguno sale en los grandes titulares, solo año tras año de oficio silencioso, en ligas que la mayoría del mundo nunca ve. Mientras otros porteros de su generación se hacían famosos, él se ganaba la vida atajando en estadios medio vacíos, mudándose de país en país, sin que casi nadie lo notara. Avancemos hasta hoy. Bociña tiene 40 años. Su contrato con el Chaves en la segunda división portuguesa está terminando y su futuro en el fútbol es una incógnita. A esa edad, con ese valor de mercado, lo lógico sería pensar que su carrera está entrando en sus últimos capítulos.
Pero justo en ese momento, cuando el fútbol parecía estar despidiéndose de él, pasó algo que lo cambió todo. Porque mientras la carrera de Bociña se apagaba en silencio, su país hacía historia. Cabo Verde, esa nación diminuta de 500,000 de personas, se clasificó por primera vez en toda su historia a una Copa del Mundo. Y no lo hizo por suerte. Ganó su grupo en la eliminatoria africana, por encima de selecciones mucho más grandes y más ricas como Camerún. Lo sellaron con una victoria en casa, y de pronto, uno de los países más pequeños que han pisado jamás un mundial tenía su boleto. Y en su portería, a los 40 años, estaría el hombre que vale lo que un coche usado. Antes de contarte lo que pasó contra España, déjame pedirte un segundo. Si estás disfrutando esta historia, de esas que no te cuentan en el resumen del partido, suscríbete al canal y activa la campanita. Dale like para que este video llegue a más gente que ama el fútbol de verdad, el de las historias humanas. Y déjame en los comentarios de qué país eres y si conocías a Bociña antes de este mundial. Ahora sí, vámonos a Atlanta. 15 de junio de 2026, Estadio de Atlanta, debut absoluto de Cabo Verde en una Copa del Mundo, y enfrente nada menos que España, la campeona de Europa. Según los reportes del partido, desde el primer minuto España tomó el control, posesión, ataque tras ataque, oleada tras oleada. Cabo Verde se replegó, se ordenó y resistió, y en el centro de esa resistencia estaba él. Cada vez que el balón llegaba al área, aparecía la misma mano, el mismo reflejo imposible para un hombre de 40 años. Según las crónicas, España remató más de 20 veces. Bociña respondió con cerca de 7 atajadas decisivas, negándole el gol a Oyarzabal, a Ferran Torres, a Pedri, a Laporte. Un disparo incluso se estrelló en el travesaño, y cuando sonó el silbato final, el marcador seguía intacto, 0-0. Cabo Verde, en su estreno mundialista, le había sacado un punto histórico a una de las mejores selecciones del planeta, y a Bociña lo eligieron, como era de esperar, el mejor jugador del partido. Esa noche, además, batió un récord. Con 40 años y 12 días, se convirtió en el jugador de más edad en disputar el partido debut de su país en un mundial. Un récord que curiosamente había caído apenas un día antes en manos de otro veterano. El fútbol tiene estos guiños, y lo que pasó después fue una auténtica locura. Antes del partido, Bociña tenía alrededor de 50,000 seguidores en Instagram. En menos de 24 horas, esa cifra se disparó a casi 14 millones. De ser un portero anónimo de la segunda división portuguesa a convertirse, de la noche a la mañana, en uno de los rostros más virales del planeta. El hombre más barato del mundial se volvió, de golpe, el más comentado de todos. Y aquí está lo que hace esta historia tan especial. Bociña no salió de una academia de élite, no tuvo un camino fácil. Durante casi toda su carrera, no tuvo ni siquiera un club que lo hiciera famoso. Tuvo, eso sí, unos abuelos que lo criaron y un apodo que nació de ellos. Tuvo casi 20 años de viajes por ligas que nadie veía. Y tuvo un sueño que no soltó, ni siquiera cuando ya nadie apostaba por él. A los 40 años, cuando el fútbol parecía estar diciéndole adiós, el fútbol le regaló en cambio la noche más grande de su vida. Y quizá esa es la verdadera lección de este mundial. Que un jugador puede valer $57,000 en una base de datos y, aún así, no tener precio sobre el campo. Si llegaste hasta aquí, es porque amas este lado del fútbol, el de las historias que de verdad importan. Así que ya sabes, suscríbete, dale like y comparte este video con ese amigo que cree que en el fútbol solo ganan los ricos. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido para ti la historia más bonita de este mundial? Nos vemos en el siguiente Dato Redondo. Cuídate.